Ponemos a la disposición de todos nuestros hermanos el manual Misiones Locales e Internacionales de Evangelismo, tanto impreso como en PDF. Misiones locales e internacionales, una serie de exposiciones que tienen la finalidad de motivarte y prepararte para cumplir con el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Por el siervo de Dios Juan Bautista Sánchez. Hoy con el tema Introducción a las misiones. Dios te bendiga, amado hermano. Espero que sea edificado bastante a través de esta conferencia, estudio, taller, titulado Misiones Locales e Internacionales. ¿Sabe? En el año 1989, el Señor ministró a mi vida cuando estábamos en una invasión evangelística en la ciudad de Pedernales, República Dominicana. En un horario de salida de la tarde de la evangelización, una sierva interrumpe antes de salir a la misión y dice: «Palabras de Dios tengo para ti, Juan Bautista». Y yo escuché atentamente y todos los hermanos que ahí estaban. En esa administración, la sierva decía, entre otras cosas: «El Señor te ha dicho de esta manera: tendrás que evangelizar en tu país, República Dominicana, en todas las provincias, todos los municipios, en todos los pueblos, en todos los lugares. Y posteriormente a esto, entonces, te llevaremos a ti, juntamente con el ministerio, a otras naciones». Fíjense que eso fue en el 1989. Y es verdad que yo he salido para otras naciones. Más de 7 naciones he podido visitar para la gloria del Señor, pero en ninguna había salido con el grupo de misiones del Ministerio Víspera del Fin a otro país. Y fue en el año 2018 cuando el Señor nos permitió ir a la ciudad de Buenaventura, en Colombia, y realizar allá nuestra primera misión internacional con 13 hermanos evangelizadores. Luego, posteriormente, el año siguiente, fuimos a la ciudad de Guayaquil y Manta, de Ecuador, esta vez con 23 evangelizadores nuestros y 13 hermanos misioneros de Colombia que nos acompañaron. Por eso es que, para hablar de misiones locales e internacionales, muchas veces hay personas que hablan de evangelismo y nunca han salido ni tan siquiera a regar un tratado. Hay otros que hablan de misiones y no han salido ni tan siquiera de su barrio a predicar la palabra. Hace mucho que tenía la inquietud de hablarles acerca de misiones internacionales, pero no había tenido la oportunidad de visitar a otras naciones juntamente con el ministerio. Una vez que ya concluimos estas primeras 2 entregas de misiones a otras naciones, quiero compartir con cada uno de ustedes este manual tipo conferencia en audio-video para que todos podamos ser edificados. Así que vamos a sentarnos atentamente y a disfrutar de cada uno de los capítulos de esta entrega, Misiones Locales e Internacionales, por Juan Bautista Sánchez, del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Jesús fue bastante claro cuando ordenó en Marcos 16:15: «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Vamos a visualizarlo de otra manera, desde otro ángulo. En Mateo 28:19 lo expresa así: «Id y haced discípulos a todas las naciones». ¿Cuáles palabras sobresalen aquí? Todo el mundo y todas las naciones. O sea, que tenemos un compromiso y una responsabilidad tanto de predicar como de hacer discípulos. En ambos pasajes se nos ordena algo muy importante. ¿Sabe cuál es? Ir. Ir, en otras palabras, salir, movernos, caminar, desplazarnos, marchar. Siendo así, entendemos que no hay manera de hacer misiones si no salimos. Muchas personas creen que se puede hacer misiones desde el púlpito de la iglesia. No, hay que salir. No importa dónde, pero hay que salir. Por eso el apóstol Pablo lo reafirma cuando dice: para ser salvo hay que invocar el nombre del Señor. Para invocar, primero hay que creer. Para creer, primero hay que escuchar. Pero para escuchar, alguien debe de predicar. Y para que alguien predique, entonces tiene que ser enviado. Eso es lo que hizo Jesús. Nos envió a que saliéramos del confort de nuestros hogares, del confort de nuestra iglesia, y que vayamos a misionar llevando el mensaje a los diversos lugares. El Señor nos ha enviado y de paso nos elogia diciendo:
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan las buenas nuevas de salvación. Veamos pues, vamos nosotros a hermosear nuestros pies, cumpliendo a plenitud con el gran mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Este curso taller está diseñado para orientarte, para motivarte y, ¿por qué no?, capacitarte para cumplir con tu llamado y responsabilidad con Dios. Les adelanto a cada uno de ustedes muchos de los temas que vamos a estar tratando en este taller, curso, video, acerca de las misiones locales e internacionales. Estaremos definiendo términos y conceptos para que usted tenga una visión más clara de lo que vamos a presentar. Tipos de misiones para que establezca la diferencia entre una y la otra. El orden prioritario en las misiones. A veces nos confundimos y no sabemos por dónde empezar. Característica de los líderes del equipo misionero. Sí, tiene que tener ciertas cualidades. También característica del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el mayor ejemplo a seguir. Trabajando con objetivos a corto y largo plazo. Si no lo hacemos así, nunca vamos a avanzar. Característica de los integrantes del equipo misionero. Eso es muy importante. Y el equipo misionero formando una directiva. Siempre debe de haber un grupo que dirija. Misión de los 70, o sea, las misiones internas. Y también las misiones internacionales, porque el Señor, en su amor infinito, a los que somos fieles, nos va a mandar tanto local como internacional. Los recursos para las misiones, sí, hay que buscarlos. Dios es el que manda, Dios es también el que provee. Trabajando en armonía con el pastor y los pastores y las iglesias, sí, hay que hacer eso para poder tener éxito. Los títulos en las misiones, mucho cuidado con eso. Misiones sociales, también las hay. Literaturas a utilizar en las misiones, mucho cuidado porque hay que seleccionar bastante bien la literatura a utilizar. Precariedades que pueden presentarse en las misiones. ¿Y hay precariedades? Sí, las hay, pero el que nos envía es capaz de solucionarlas cada una de ellas. Requisitos para participar en las misiones. Sí, hay requisitos. ¿Quiénes no deben participar en las misiones? Cuidado con eso. La preparación espiritual para las misiones, muy importante. Vestimentas o uniforme en las misiones del grupo. Eso puede traer mucha bendición. Programando misiones locales, eso hay que hacerlo y realizarlo. Las fotografías y video en las misiones. Sí, vamos a controlar eso. Explorando o conociendo el territorio, muy importante. Pinceladas misioneras para recordar. Regresando de las misiones y reglamentos sugeridos para las misiones, los cuales pueden ser modificados de acuerdo a los intereses de cada uno de los grupos. Así que vamos a participar de este curso sin perdernos un solo capítulo. Vamos a definir algunos términos y conceptos para estar un poquito más claro acerca de este curso taller, misiones locales e internacionales. La primera palabra que vamos a definir es misiones. ¿La he escuchado, verdad que sí? Pues ahí le va. Misiones es toda obra evangelística que realiza la iglesia de manera programada cuando ésta sale del confort del templo, ya sea a su sector o a otros pueblos, ciudades o naciones. Eso es misión. Veamos a ver lo que es entonces el misionero. Se llama misionero, o sea, del verbo latino missio, que significa enviar. Aquella persona cuyo objetivo principal es el anuncio del Evangelio, mediante palabras y obras entre aquellos que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Definamos ahora Evangelio. Evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, y es el plan redentor de Dios a través de Jesucristo para perdonar, recibir y limpiar al pecador a fin de convertirlo en un hijo de Dios. Otra definición del Evangelio, según Romanos 1:16, es poder de Dios para todo aquel que cree. Y evangélico. Evangélico es el cristiano que vive, practica y predica el Evangelio. Evangelización es la tarea colectiva de la iglesia para predicar el Evangelio de Cristo y enseñar la doctrina cristiana para hacer discípulos. Eso es evangelización. Ahora bien, evangelismo es la acción personal del creyente cuando sale solo o en pareja a enseñar el Evangelio de casa en casa por individual. Un no creyente.
es el amigo que aún no ha creído al Evangelio y tampoco ha aceptado a Cristo como su Salvador. Inconverso es otra cosa. A diferencia del primero, este puede ser que crea en Jesús, pero todavía no ha realizado el paso de la decisión o la conversión. Impío es la persona que no practica la devoción cristiana y practica todo lo contrario a la devoción. En el evangelismo o las misiones, preferiblemente llamarle amigo o inconverso y no llamarle por el término impío a ninguna persona que vayamos a predicar el evangelio. Hoy con el tema tipos de misiones. Partiendo de la definición de misiones que hemos hecho en el capítulo anterior, entendemos claramente que no siempre hay que salir lejos ni por muchos días para realizar labores misioneras. Por lo tanto, vamos a analizar varios tipos de maneras de realizar las misiones. Ahora bien, para desarrollar misiones obligatoriamente hay que salir, eso tengámoslo bien claro, pues aunque se puede evangelizar por teléfono, por las redes, por la radio, por TV o cualquier otro medio existente, para poder misionar es obligatorio salir. No se puede hablar de misiones si no salimos, ya sea en grupo o de manera personal. Así que las primeras misiones que podemos presentarles son las de corta duración. Estas incluyen el visitar a los hospitales para predicar a los enfermos, visita a las cárceles para predicar a los encarcelados, visitas a hogares de rehabilitación, ya sean rehabilitación por causa física o rehabilitación mental o por adicción a las drogas, visita a los asilos de ancianos, evangelismos en sectores específicos como por ejemplo los bomberos de nuestro país, los militares o asociaciones específicas. También podemos misionar evangelizando en nuestros sectores y en sectores aledaños, siempre y cuando este tipo de labores se desarrolle bajo un programa elaborado y agendado, estableciendo pautas y metas a alcanzar, se le puede llamar obra misionera. Punto número 2 de tipo de misiones. También podemos llamar misiones a ciudades o pueblos de la misma nación. ¿Cree usted que un grupo misionero podría trazarse la meta de evangelizar a todos los municipios, distritos, secciones, parajes y aldeas de su nación? La respuesta es sí, correcto, por varias razones. Por ejemplo, el Señor así lo mandó. Él dijo que vayamos por todo el mundo y predicásemos el evangelio a toda criatura. Nosotros como Ministerio de Evangelización Víspera del Fin lo hemos logrado y no una sola vez. Algunas comunidades de nuestra nación las hemos visitado hasta en 6 ocasiones, llevando evangelismo casa por casa a esas localidades. Las misiones a otras ciudades tienen más ventaja de asistencia que las realizadas a nuestras comunidades cercanas. Muchos, por interés de conocer el lugar, se motivan a ir a la misión. Y usted dirá, ¿de qué nos vale llevar a un grupo de personas a una misión cuyo interés principal es conocer los pueblos y ciudades? La diferencia está en cómo se manejan las cosas, pues todo el que vaya a la misión deberá prepararse espiritualmente y capacitarse más, y con más razón si se trata de evangelismo. Poco a poco las personas tomarán como norma todo esto y disfrutarán de ambas cosas, de conocer al pueblo y también de realizar misiones. Fíjese una cosa, cuando nosotros empezamos como Ministerio Víspera del Fin, las misiones fuera de nuestro sector, para ir a otra provincia asistíamos entre 10 a 15 hermanos. Dios fue añadiendo personas cada vez más y más, hasta que llegamos a contar con un grupo más sólido de 60 a 75 misioneros, y hemos llegado a realizar invasiones evangelísticas sin apoyo de otras instituciones, donde hemos sobrepasado los 120 participantes. Luego podrían venir las crisis. Algunos son muy fieles a las misiones mientras están solteros, otros mientras no están en la universidad y otros por empleos de horarios muy estrictos. Hubo momentos en que teníamos que hasta suspender o posponer la misión por falta de participantes. Pero es del Señor la obra. Cuando eso suceda, recuerde la oración que mandó hacer Jesús. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe obrero a su mies, según Mateo 9, 37 al 38. Al inicio de las misiones a los demás pueblos, las realizábamos cada 2 meses. Luego de consolidado el grupo, la realizábamos cada mes, con excepción del mes de diciembre y del mes de enero. Cada salida misionera es una experiencia única, mi hermano. Cada pueblo es distinto.
La reacción de la gente es diferente, los testimonios que traemos son cada vez más edificantes. Por eso animamos a realizar este tipo de misiones, son muy importantes. En las misiones nos sentimos útiles para Dios, según el Salmo 126, 5 al 6 dice: los que sembraron con lágrima con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo consigo sus gavillas. Alabado sea el Señor. Es increíble cómo se cumple a plenitud en cada misión realizada en la mayoría de las ocasiones. Salimos a las misiones en situaciones caóticas y de muchas pruebas posibles. Sin embargo, hay enfermedades de algunos familiares cercanos, calamidades y desastres, situaciones económicas precarias y otras situaciones que podrían presentarse de manera repentina. Y como si fuese poco, también dentro del mismo programa de la misión podríamos sufrir algún percance. Pero ahí está la promesa. No importa cómo salgamos a la misión ni cuáles obstáculos o barreras se nos interpongan. Siempre y cuando sembremos la buena semilla del Evangelio, el resultado siempre va a ser: regresarán con regocijo, sintiéndonos indignos de pasar por pruebas por la causa de Cristo. Eso produce, mis amados hermanos, bastante alegría. El tercer punto de las misiones son las misiones internacionales. Sin lugar a dudas que las misiones a otras naciones se convierten en los planes más teóricos y difíciles dentro de nuestra posible agenda de trabajo. O yo, como le dije, teóricos y difíciles. Por eso, para poder realizarla debemos sentir el llamado y la confirmación del Señor, que Él es quien nos esté motivando y enviando a ese tipo de actividad. Este manual está diseñado para las salidas misioneras de grupos de evangelismo para alcanzar a los perdidos de su mismo idioma en otras naciones, pues no vamos a teorizar sobre las misiones individuales de misioneros que sienten el llamado para ir a otras naciones a evangelizar grupos no alcanzados de otras lenguas. Sin lugar a duda, eso es un curso aparte. Pero sí podemos recomendar sitios de la web que trabajan en pos de esa misión y el nombre de muchas agencias locales e internacionales que colaboran en la formación de misioneros para ser enviados a ese tipo de misión. Este grupo de misioneros se llama, uno de ellos, Comiban, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana. Está también Jucum, Juventud con una Misión, que posiblemente en cada nación de habla hispana aparezca una oficina de ellos. Está también Web Latino. La orientación es factor clave para realizar las misiones y mucho más las internacionales, las cuales conllevan grandes costos operacionales. ¿Oyó bien? Las misiones internacionales no son de recursos pequeños, son de grandes recursos. Esto sucedió con nuestro ministerio. Fíjese, Dios nos iba preparando. Aunque no habíamos salido aún, sí recibimos a 2 grupos misioneros de Puerto Rico para evangelizar con ellos en nuestro país. El primero fue un grupo de 5 hermanos liderado por la pastora Dainis Irizarry, donde pudimos compartir con ellos unos 4 días evangelizando en nuestro sector El Libertador en Herrera. Y el segundo grupo misionero fue el Ministerio ACUM, liderado por la sierva Lisbeth Velázquez Giró, acompañada ella de 4 misioneros más, con los que compartimos una semana completa en un campo de San José de Ocoa llamado Rancho Arriba. Propusimos salir a nuestra primera misión internacional como Ministerio Víspera del Fin mucho antes del año 2000. Oiga bien, sin embargo, aunque evangelizamos en varias ocasiones algunas comunidades haitianas cercanas a la frontera sur y norte de República Dominicana, cruzando del otro lado a la nación de Haití, nuestra primera misión internacional fue en el 2018 en la ciudad de Buenaventura y Cali de Colombia. Para nuestra primera salida misionera, Dios utilizó a nuestro hermano Adalberto Santiago, líder de la Sociedad de Tratado de Puerto Rico y colaborador distribuidor voluntario de la Prensa Misionera Mundial también en Puerto Rico, el cual fue movido a invitarme a asistir al Congreso Internacional de Misiones con Jesús en la misión impartido por la Cooperación Misionera Iberoamericana Comiban. Fue también utilizada para esa motivación la sierva Lisbeth Velázquez en la labor de motivación para que pudiera asistir. Después del Congreso, acompañé a Adalberto a un importante recorrido donde pude conocer varios pastores, los cuales desarrollaron importantes aportes a la posible misión. Uno de ellos fue el hermano Alexis Belander, quien pastorea en Bogotá, nos acompañó en el recorrido y nos hospedó en su casa. Conocimos al pastor Omar Hurtado en Buenaventura y también al pastor de Barranquilla, pero fue en Buenaventura con las iglesias Templo de Belén y sus más de 20 pastores asociados liderados por el pastor Omar que pudimos establecer las bases para la primera misión internacional.
Fíjese, la oración para estos fines, cuando se trata de oración de misiones internacionales, siempre debe de ser: Dios, ponme en contacto con las personas correctas y abre las puertas del lugar donde quiere que vayamos. Más detalle de este capítulo acerca de cómo organizar una misión local e internacional en los capítulos posteriores. Dios les bendiga y continuamos en el próximo episodio. Y con el tema, el orden prioritario en las misiones. Tenemos una orden dada por Jesús en cuanto a predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. Y algunos hasta nos han llegado a preguntar, bíblicamente, ¿por dónde debemos comenzar y hasta dónde debemos llegar con la misión de la predicación del Evangelio? Vamos a considerar algunos ejemplos que arrojan luz a estas preguntas. El primer ejemplo es el mismo Jesús. Él inició su ministerio de predicación en Galilea, Capernaum y Nazaret, lugares donde tuvo su infancia, donde estuvo con sus familiares, conocidos y amigos. ¿Le dice algo esta iniciativa de Cristo en cuanto a la primera pregunta? Luego extendió de manera ordenada todos sus ministerios a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerda a la mujer sirofenicia, aquella a la que Jesús le dijo que el pan de los hijos no era para los perrillos, dando a entender que su misión prioritaria del momento era su propia nación. Y hasta encontramos un detalle muy interesante en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 35, y es la agenda de Jesús. Dice la Biblia: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjese bien, recorría Jesús ciudades todas, aldeas todas, enseñando en la sinagoga de ellos. El otro ejemplo que vamos a considerar es el de el endemoniado gadareno. ¿Recuerdan? Una vez que éste fue libertado por Jesús, él quiso seguirle para ir con él a donde quiera que Jesús fuese. Sin embargo, aunque este hombre y su testimonio pudo haber sido de gran utilidad a la obra misionera, Jesús no le permitió seguirle, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En Mateo 5:19 podemos encontrar este episodio y le pedimos que usted pueda analizarlo más detenidamente. En estos episodios, tanto el de Jesús como el endemoniado gadareno, podemos darnos cuenta dónde quiere Jesús que iniciemos con nuestra misión. La primera es con nuestros familiares. Lo segundo, con las personas de nuestra comunidad. Lo tercero, con las gentes de nuestra ciudad. Y cuarto, con los habitantes de nuestra nación. En el episodio de Jesús aprendemos lo mismo, pero también podemos ver que Él no solo fue a grandes ciudades, sino que también incluyó en su agenda las aldeas, o sea, los pequeños poblados de su nación. Ahora viene el texto favorito de los misioneros, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos maneras de visualizar este pasaje bíblico. Observe. Primero, vemos un orden bastante claro y establecido, que el mandato del Señor va desde dentro hacia afuera. Jerusalén es la capital de la nación y es aplicable a la ciudad o sector donde se encuentra nuestra iglesia. Muchos misioneros sienten el llamado de ir a las misiones a otras naciones, pero estos usted nunca les ha visto salir a las convocatorias de evangelismo de sus propias iglesias. Antes de usted intentar salir a otra nación, es prioritario haber salido a la suya. Los perdidos están en todas partes, pero los que más deben dolernos son los de nuestra ciudad y nación. Lo segundo es toda Judea. Mientras que Jerusalén es la ciudad principal, Judea es el resto de la nación. Y me llama poderosamente la atención la palabra que acompaña a Judea antes de ser mencionada en el texto: toda. Así es, toda. En ninguna de las áreas se hace tanto énfasis como en la segunda, toda Judea. Está muy, pero muy claro la prioridad que pone Jesús en la nación completa. Es una responsabilidad de los dominicanos evangelizar su nación.
Es responsabilidad de los colombianos evangelizar su nación. Es responsabilidad de los ecuatorianos evangelizar su nación. Y usted que me está oyendo, es responsabilidad suya evangelizar la nación suya por completo. Y en sentido general, cada iglesia, cada grupo misionero, cada misionero en particular, tiene como prioridad su nación, sin pasaporte y sin visa, sin viajes costosos. Amado hermano, óigame bien, su nación es lo primero. En el tercer punto encontramos a Samaria. Samaria era la nación más cercana y representa a las naciones vecinas. Una vez concluido el trabajo en toda Judea, debían enfocarse en Samaria. ¿Cuántos misioneros hoy en día sienten un supuesto llamado de ir a llevar el evangelio solo a las naciones prósperas que pueden obsequiar buenas ofrendas a los predicadores? Queremos ir a naciones lejanas, pero no queremos ir a las más próximas, según el orden interpretativo de este análisis. No vayamos a lugares tan lejanos si no hemos ido a las naciones más próximas. Por último, encontramos lo último de la tierra. Aquí en el renglón final está el resto de las naciones, hasta donde Dios nos permita poder llegar, sin ningún orden de cercanía o lejanía. Donde Dios te permite estar, debe ser luz para esa nación, bendición para esa ciudad, y que el evangelio sea escuchado a través de tus prédicas, a través de tu vida y a través de tus testimonios. Veamos ahora la segunda interpretación o aplicación del pasaje bíblico, Hechos 1:8. Hace unos años invitamos al hermano Ken Norell, líder en República Dominicana del Ministerio Jucún Internacional. Ken, un misionero estadounidense radicado por muchos años en nuestra nación, lo invitamos para que fuese el orador principal del aniversario de nuestro ministerio. Eso hace ya más de 20 años. Fue de gran bendición tenerle con nosotros. Cuando conversaba con él, después de su prédica, me preguntó por el verso 1:8 del libro de los Hechos. Dice, hermano Juan, ¿usted me puede repetir el verso 1:8 del libro de los Hechos? Le dije yo, claro, cómo no. Se lo dije una vez y otra vez de memoria y me respondía, ¿está seguro que el texto dice como usted lo dice? Pues yo siempre decía como lo había escuchado continuamente. Y es que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén primeramente, luego en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Luego que él me reprocha y me dice varias veces, repítamelo, y yo le repetía lo mismo, fue que él me dijo, pues vamos a leerlo a ver si es verdad que dice tal y como usted lo está diciendo. Oiga, hermano, qué vergüenza para mí. En ninguna parte el texto dice en Jerusalén primeramente. Y continuó diciendo, esa es la razón por la que la mayoría de las iglesias y ministerios no hemos alcanzado a las demás naciones, pues estamos tan ocupados en trabajar solamente en nuestros sectores, descuidando así las demás comunidades y las demás naciones. Me decía, cuando una señora prepara un almuerzo, lo prepara de una manera tal que todo está en la mesa servido en la hora acordada, pero no necesariamente prepara primero los frijoles, después el arroz, luego las carnes, luego la ensalada, luego los jugos, luego los refrescos, luego los plátanos fritos, etc. Muchas de esas cosas están preparadas de manera simultánea, pues ella ve el almuerzo como una meta total y no como la preparación individual de cada uno. ¿Cómo ve su iglesia la obra misionera? ¿Cómo interpreta usted esta cita bíblica? ¿Es su prioridad solo su sector o nación? ¿Su visión se limita a su propio país? ¿Siente usted el llamado hacia otras naciones? Esta experiencia con el hermano Ken fue de gran valía. Quizás muchos no recuerden su prédica en esa ocasión, ni su persona quizás, pero yo recordaré siempre esa administración personal. Mis hermanos, las misiones internacionales es responsabilidad de las iglesias, de los ministerios, de manera simultánea, juntamente con mi comunidad y juntamente con mi nación, juntamente con tu comunidad, juntamente con tu nación. Donde quiera que sepan del hermano Ken Norell, díganle que le enviamos saludo y que valoramos y apreciamos en gran manera esa experiencia. Ahora bien, ¿con cuál de las interpretaciones de Hechos 1:8 te identificas? Yo me identifico con ambas, pero pongo en práctica la que aprendí con el hermano Ken Norell. Características del líder del equipo misionero. Óigase bien,
Ningún departamento, sociedad, grupo o ministerio funcionará correctamente si no existe en el mismo líderes con llamados y visión para la misión. Como dijimos, líderes con llamado y visión para la misión. Cada vez que hablemos de misiones y evangelismo, vamos a ver los ejemplos desde la fuente principal. ¿Qué tal si nos remontamos a los originarios de lo que son las misiones? Jesús y sus discípulos. Analicemos al líder Jesús. Desde el principio tenía bien claro cuál era su misión aquí en la tierra. Vivió esperando el momento e inició su ministerio con la gran apertura de la búsqueda espiritual de 40 días de ayuno y oración en el desierto. ¿Oyó la gran apertura? Ayuno y oración por 40 días allá en el desierto. Luego, lo más importante, la declaración de su agenda y una apertura de arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se había acercado. Marcos 1:15. Eso significa que el líder debe iniciar primero. ¿Oyó lo que le dije? Debe iniciar primero el líder. Una de las problemáticas más grandes que tenemos en nuestras iglesias y ministerios es que siempre queremos ver la multitud antes de salir. Luego los demás se le estarán añadiendo poco a poco. Cuando el ministerio es del Señor, Él mismo va a ir integrando a las personas por la obediencia del líder. Sí, así como lo oye. El mismo Señor va a añadir personas que sigan al líder que obedece. Si el líder siente deseos profundos de obedecer a Dios y a su palabra, si tiene un verdadero, genuino amor por las almas perdidas, Él se convertirá en el mensajero que Dios necesita cuando dijo a Isaías: ¿quién irá por nosotros? Es más factible apoyar a un líder que siente en sus venas el profundo sentir por la obra del Señor, que elegir a uno que, aunque esté más capacitado, no valore el cargo, el reto, la responsabilidad que se ponen en sus hombros. Así que si queremos tener buenos grupos misioneros, tenemos que iniciar con tener un buen líder dentro de ese equipo y una directiva posteriormente que apoye y trabaje arduamente con ese líder. Veamos algunas características del líder del grupo de evangelismo del Departamento de Misiones o Ministerio de Misiones y Evangelismo. No buscará su mérito o gloria personal. Siempre estará conectado con el Señor. Inspira confianza y respeto a los demás. Sabe que solo no podrá tener éxito. Valora a su directiva. No buscará privilegios ni reconocimiento. Dará la gloria a Dios siempre. Es fiel a su iglesia. Respeta a sus líderes y pastores. Siempre trabaja en armonía y no es divisionista. Vamos a ver ahora a los demás integrantes del equipo. Fíjense, por lo general, nos gusta trabajar con personas afines, los cuales comparten nuestra visión y llamado. Pero no siempre funcionan las cosas de esa manera. Cuando le tocó a Jesús organizar su ministerio, eligiendo a los 12 que habían de ser los cabecillas del grupo, observe lo que sucedió. Había llamado a muchos para que fuesen parte del equipo. Otros habían llegado por su propia cuenta. Unos se pasaron de otro equipo religioso para el de Jesús, como en el caso de Andrés, el cual era primero del profeta Juan el Bautista antes de ser discípulo de Jesús. Eso lo pueden encontrar en Juan 1, 40 al 42. Pasó un tiempo trabajando con ellos. No los eligió como apóstol desde el principio. Los instruyó debidamente en la doctrina y en el propósito. Los formó como discípulos antes de llamarle apóstoles. En el Sermón del Monte de Mateo 5 al 7, este estuvo previo a la elección de los 12 apóstoles. La noche anterior de la elección de los 12 la pasó orando para que sea el Padre quien determinara quién debía ser parte del equipo directo. Lucas 6, 12 al 13 dice que en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. No siempre los que nos agradan o simpatizan son los que le agrada a Dios. Oiga bien, no siempre los que nos agradan o simpatizan son los que le agradan al Padre. Y en muchas ocasiones Dios pondrá en las mismas directivas a personas que parecen como si fuesen contrarias o opositoras a todo lo que queremos realizar. Dios los pone ahí, muchas veces para moldear nuestro carácter.
Observe este detalle. Los 12 fueron electos, y el mismo Señor reconoce que aunque para ellos fueron electos por Jesús, Él dice, de los que me diste, o sea, los elegí porque tú me confirmaste mientras oraba que debían ser parte del grupo. ¿Recuerdan esa porción? Cuando Jesús dijo, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pues Jesús revela en esa parte que lamentablemente, aunque todos vieron que Jesús los llamó, que Jesús les dijo, ven, tú eres discípulo, ven que tú ahora vas a ser apóstol, en verdad ya el Padre le había confirmado quiénes eran los que tenían que trabajar con él en el grupo como apóstoles. Entonces, los líderes del grupo misionero no podemos hacerlo todo, mis hermanos. Siempre vamos a necesitar la ayuda y colaboración de los demás miembros del equipo. No porque seas el líder, eres tú el que más sabe o el más capacitado, ni el que mejor predique, ni el que mejor dirija, ni el que mejor evangelice. Esto es muy importante puntualizarlo. Óyelo bien, líder de evangelismo, óyelo bien, líder de misiones, óyelo bien, pastor, óyelo bien, evangelista. No porque seas el líder, eres el que más sabe, ni tampoco eres el más capacitado necesariamente, ni tampoco el que mejor predique, ni tampoco el que mejor dirija, ni tampoco el que mejor evangelice. Sin embargo, tú eres el líder porque Dios te ha puesto ahí. Un verdadero líder siempre se va a esforzar por descubrir el talento de cada integrante y ponerlo a desarrollar. ¿Qué otra cosa se aprende de Jesús como líder? ¿Qué otra cualidad considera debe tener el líder? ¿Se puede cumplir el propósito de las misiones siendo integrante del grupo o del equipo misionero? Claro que sí, mis amados hermanos. Este curso de capacitación de misiones y evangelismo locales e internacionales es para ti. No te pierdas ninguno de los episodios aquí en este canal de Ministerio de Evangelización Víspera del Fin o Jesús el Maestro. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima entrega. Con el tema El Ministerio de Cristo. El ministerio de Cristo es la parte más importante y fascinante que tiene todas las Sagradas Escrituras. Si alguien desea ser misionero, evangelista, evangelizador, pastor o maestro, debe instruirse en todo tiempo en los evangelios y en el libro de los Hechos. Así podrá conocer más y más de nuestro Señor y su ministerio. A la medida que aprendemos de Jesús, estaremos más motivados a ser como Él, vivir como Él y dar nuestras vidas por Él si fuese preciso. He aquí 12 puntos sobresalientes del ministerio de Cristo. No te lo pierdas ninguno. Primero, diseño celestial. Hoy en día surgen asociaciones ministeriales que nacen del interior del ser humano, por el deseo de grandeza o el de la autoproyección. No glorifican a Dios en nada y por lo tanto lo que no surge bajo la línea y diseño celestial no tendrá importancia para Dios. El ministerio de Cristo es de diseño celestial porque no solo surge en el profundo ser de nuestro Dios, sino porque Él mismo es Dios en forma de hombre ministrando a las necesidades de las gentes. Nacimiento inusual, segunda característica del ministerio de Cristo. Qué gran manera de presentar la introducción del nacimiento de Cristo. Por un lado, una anunciación gloriosa con ángeles, trompetas y cantos celestiales. Glorioso, ¿verdad que sí? Pero una manifestación humilde. El más grande de todos los reyes nace en un pesebre en una de las aldeas más pequeñas. Así que usted no se sorprenda si Dios lo escoge para las misiones y forme un gran equipo misionero con usted desde su pequeña ciudad, pequeña aldea o pequeña iglesia, quizás para uno la más olvidada y la que menos califique. Sin embargo, para Dios, usted es la persona indicada y el grupo de personas que también le acompaña. Número 3. Tiempo de anonimato. Jesús duró aproximadamente unos 30 años de manera común entre la gente, sin revelársele a nadie lo que Dios había encomendado en él. Hoy en día, todos queremos darnos a notar y que todos sepan quiénes somos, aún sin antes iniciar, ya queremos que nos tengan en cuenta. Característica número 4, tiempo de obediencia. Mientras llega el momento en el cual nos llama Dios o
más bien nos integra al ministerio, ¿qué estamos haciendo nosotros? Es necesario estar ocupado en la obediencia a nuestros padres, estar involucrado en la obediencia a las cosas espirituales de nuestra congregación, y también es más fácil ser llamado a las filas del ministerio si pasamos con buenas calificaciones la asignatura del servicio. ¿Entendió esa parte? Número 5. Tiempo de preparación. Al llegar el cumplimiento del tiempo al iniciar el ministerio, Jesús nos dio ejemplo al tomar unos 40 días de ayuno y oración. Pero no solo lo hizo antes de iniciar, sino que su vida se mantuvo en una constante armonía y comunión con el Padre. El ejemplo está ahí. Preparémonos antes de cada misión y mantengamos esa búsqueda y comunión durante toda la vida. Otra característica de Jesús, la apertura. Después de su preparación espiritual, no hubo una rueda de prensa, ni el gran auditorio. Simplemente, según Marcos dijo, arrepentíos y creed al Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, en Marcos 1:15. En el caso de Lucas, él lo ubica desde la sinagoga presentando sus credenciales, abriendo el rollo de Isaías, donde Isaías 61 declara que esas escrituras se cumplirían en él. La agenda de Jesús es la siguiente. En ese mismo pasaje de Isaías 61, Jesús declara cuál era su agenda de ministerio. El Espíritu del Señor le había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable de nuestro Señor. Ahora vemos la selección. El Padre asignó el grupo que con Jesús debía estar, y en oración pudo conocer a quienes Dios quería a su lado. Empecemos obedeciendo y Dios irá añadiendo a los que deben ser parte del equipo misionero. Le advierto que unos vendrán, otros se irán, pero usted tiene que tomar eso como algo normal. Los fieles van a continuar para siempre, pero muchos van a abandonar la fila. El adiestramiento, una de las partes más importantes del ministerio de Cristo. Toda persona que sale a las evangelizaciones y misiones debe ser debidamente instruido, tanto en la palabra como también en el evangelismo y las misiones. Y es necesario enseñarle las reglas del equipo misionero. Jesús instruyó a los suyos, primero con su ejemplo y luego con sus enseñanzas. La gran comisión. El mandato fue claro y preciso. Id por todo el mundo y predicad el evangelio en Marcos 16:15. Id y haced discípulos en Mateo 28, 19 y 20. En verdad son la misma porción, pero una declara y añade cosas que en la otra no existe. Si nos centramos en cumplir el mandato, tendremos éxito y mucho fruto. Hoy existen muchos grupos misioneros, los cuales hacen de todo menos cumplir con la gran comisión. Predicar el evangelio es lo más importante. Veamos ahora la culminación. Jesús llevó a cabo su obra hasta terminarla por completo. Muchos inician pero no terminan. Se quedan o se devuelven a la mitad de camino. No dejes a media lo que Dios ha puesto en tu corazón para realizar. La prioridad. Jesús fue el vivo ejemplo de lo que es priorizar y lo enfatizó en muchas ocasiones al decir: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lucas 2:49. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Juan 5:17. Mi comida es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe la obra, según Juan 4:34. ¿Qué tal le parecieron las cualidades del ministerio de Cristo? Primero, diseño celestial. Segundo, nacimiento inusual. Tercero, tiempo de anonimato. Cuarto, tiempo de obediencia. Quinto, tiempo de preparación. Sexto, apertura. Séptimo, a la agenda. Octavo, selección. Noveno, adiestramiento. Décimo, gran comisión. Undécimo, culminación. Y duodécimo, la prioridad. Esperando que el ministerio de Cristo y las enseñanzas de Él puedan ser para ti
el espejo, la guía, la línea a seguir para tener un ministerio de misiones poderoso, un ministerio de evangelismo poderoso. Solo si tomamos el ejemplo vivo del Maestro, de cómo Él hacía las cosas con la paciencia y la bondad, con la mansedumbre que le caracteriza para responder y para poder proyectar el mensaje de salvación a los demás, es así que podemos tener éxito como equipo, como grupo de misiones, como grupo de evangelismo, como equipo misionero que vamos a llevar el mensaje a las almas perdidas. Vamos a continuar estas enseñanzas en el próximo capítulo. Te animo a que las comparta con otras personas que necesitan también de estas enseñanzas.